¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos países parecen tener más influencia que otros? ¿Por qué ciertas naciones dominan en economía, política y guerras, mientras otras parecen estar siempre a la expectativa? La respuesta va mucho más allá de la fuerza militar o la economía. Es la geopolítica. Pero, ¿qué significa realmente? La geopolítica no es solo un concepto académico, es la clave para entender cómo la Tierra, su ubicación y sus recursos moldean el poder mundial. En este escenario en constante cambio, la posición de un país puede ser su mayor fortaleza o su mayor vulnerabilidad. Hoy, te invito a descubrir cómo el mapa del mundo revela los secretos del poder, las decisiones que impactan tu vida y el destino de naciones enteras, porque al final, comprender la geopolítica es entender el juego del poder en nuestro planeta, y tú serás parte de esa historia. Imagina por un momento un mundo sin fronteras, sin mapas, sin límites visibles. Ahora, piensa en cómo la ubicación de un país en ese vasto escenario global puede determinar su destino. La historia nos ha enseñado que la forma en que un país se sitúa en el mapa no es solo una coincidencia, es un factor que influye en su poder, en sus decisiones y en su futuro. Este es el mundo de la geopolítica, la ciencia que estudia cómo la relación entre la geografía y la política moldea la historia, la economía y la seguridad de las naciones. No se trata solo de mapas y fronteras, sino de entender cómo la posición, los recursos y las rutas influyen en quién manda, quién domina y quién sobrevive. En este capítulo iniciaremos un recorrido para descubrir qué es la geopolítica, por qué importa y cómo podemos entender mejor nuestro planeta y su compleja red de poderes a través de la lente del mapa mundial, porque en realidad el poder comienza desde la ubicación. Para entender qué es la geopolítica, primero tenemos que entender la relación entre dos conceptos esenciales: la tierra y el poder. La tierra, en este caso, no solo significa el suelo o las tierras que pisamos, sino también los recursos naturales, las rutas de transporte y localizaciones estratégicas. El poder, por otro lado, es la capacidad de un país para influir en los demás, protegerse y garantizar su desarrollo. Piensa en esto. Un país que ha nacido en una posición privilegiada, como tener acceso al mar, puede construir puertos, controlar las rutas comerciales y fortalecer su economía. En cambio, uno que está rodeado de montañas o en medio de un desierto, enfrenta desafíos distintos en su camino hacia la influencia y la seguridad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esas características naturales y geográficas afectan cada decisión política, desde la inversión en defensa hasta la apertura de rutas comerciales. La geografía no solo determina el escenario, sino también quién puede jugar con ventaja en esa partida global. Vamos a ponerlo en perspectiva. Pensemos en un ejemplo simple: una nación con acceso a un océano. ¿Qué ventajas tiene? Puede desarrollar puertos, participar en el comercio internacional y proyectar su influencia en diferentes continentes. La historia está llena de ejemplos. Inglaterra en el siglo XVIII, que se convirtió en una potencia mundial gracias a su control de rutas marítimas y colonias en todos los continentes. Pero, por otro lado, están las naciones sin salida al mar, llamadas enclaves. Su historia suele estar marcada por alianzas, conflicto y dependencia. Su seguridad y economía a menudo dependen de acuerdos con países vecinos. La ubicación de esos países determina en buena medida su papel en el escenario global. Esto explica por qué la geografía sigue siendo un factor decisivo en la política internacional. No importa cuánto dinero tenga un país, si está rodeado de montañas o en una tierra aislada, su poder y su influencia tendrán ciertas limitaciones. La geografía también está vinculada a los recursos. Algunos países nacen con riquezas en su suelo, petróleo en Oriente Medio, minerales en África, fuentes de agua en Sudamérica. Estos recursos no solo fortalecen su economía, sino que también los colocan en el centro de la atención global. Piensa en los países que controlan el petróleo. Su influencia en la política mundial muchas veces no viene solo de su ejército o su economía, sino de su control sobre un recurso vital para todo el planeta. La geografía les da esa ventaja, esa llave para negociar, para presionar o para protegerse. Pero también la ubicación puede ser una desventaja. Países rodeados por vecinos conflictivos o con fronteras largas deben gastar recursos en defensa o alianzas para garantizar su seguridad. La geografía, en definitiva, marca el ritmo de sus decisiones, de sus riesgos y de sus oportunidades. Otra pieza fundamental en el rompecabezas de la geopolítica son las rutas. Controlar la puerta de entrada a un continente o tener una posición que facilite el comercio internacional puede transformar a un país en un centro de influencia. Piensa en el Canal de Suez, en el Estrecho de Malaca o en el control de los pasos en el Ártico. Estos puntos estratégicos determinan quién puede mover mercancías, quién puede bloquear o facilitar el comercio y quién tiene una ventaja en la economía global.
La geografía no solo define dónde estamos, sino cómo podemos participar en la economía mundial. Un país con acceso a estas rutas puede consolidar su poder y ampliar su influencia, incluso sin tener un ejército enorme. La geopolítica moderna, por tanto, también se escribe en los mapas de la logística y las conexiones mundiales. Pero no siempre la geografía trabaja a favor de los países. Cuando los recursos o las fronteras naturales generan disputas, la ubicación se convierte en un factor de conflicto. Las fronteras en montañas, ríos o en zonas con recursos valiosos pueden ser disputadas durante décadas, generando tensiones y guerras. Pensemos en las disputas en el Mar del Sur de China, o en la larga historia de conflictos en regiones con recursos petrolíferos en África y Medio Oriente. La geografía, en estos casos, actúa como un escenario de competencia donde los países luchan por controlar lo que consideran propio y estratégico. ¿Sabías que muchas guerras del pasado y del presente tienen raíces en la posición geográfica de las naciones? La geopolítica, entonces, no solo es un mapa, es una lucha por el control del territorio, los recursos y las rutas que definen el equilibrio de poder mundial. Pero la geografía también enseña que la cooperación puede ser la clave. Para muchos países, construir alianzas y acuerdos estratégicos es la mejor forma de proteger sus intereses, superar limitaciones y aprovechar ventajas naturales. La historia está llena de ejemplos donde la cooperación en la frontera o en zonas estratégicas ha permitido la estabilidad y el crecimiento. Ejemplo, la Unión Europea se formó precisamente para gestionar las fronteras abiertas y las rutas comerciales, transformando una historia de conflictos en una historia de integración. Algunos países, a pesar de sus limitaciones geográficas, logran maximizar su influencia a través de alianzas políticas, económicas y militares. La geopolítica no solo trata de dominar, sino también de entender que, en el escenario mundial, la colaboración puede ser tan poderosa como la confrontación. La ubicación puede ser un punto de partida, pero la estrategia y las relaciones determinan el destino final. En el fondo, la geopolítica nos revela una verdad fundamental, que la Tierra, con toda su variedad de continentes, mares y fronteras, no solo define quién tiene poder, sino que también moldea cómo ese poder se ejerce. La ubicación no es solo un dato en el mapa, es una variable que influye en las decisiones políticas, en las guerras, en las alianzas y en el desarrollo económico. Y lo más importante, entender esta relación entre la geografía y la política nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Nos enseña que la historia, los conflictos y las oportunidades tienen raíces en la Tierra misma. Por eso, el estudio de la geopolítica es crucial para entender no solo el presente, sino también los desafíos y las oportunidades del futuro. Porque, al final, la geografía no solo es un escenario en el que se juegan las historias de poder, sino también la base sobre la cual construimos nuestro futuro. La verdadera comprensión del mundo requiere reconocer que cada frontera, cada ruta y cada recurso tiene un papel en este vasto tablero global. El conocimiento de la geopolítica nos ayuda a entender las decisiones que tomamos, los conflictos que enfrentamos y las alianzas que construimos. Nos recuerda que el mapa no es solo un dibujo en papel, sino la huella de las fuerzas que dan forma a nuestro destino colectivo. Así que la próxima vez que mires un mapa, recuerda, en ese simple dibujo se esconden las claves del poder y las historias que definirán nuestro mañana. Porque entender la geografía y la política es entender quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Lo que hemos aprendido es que la geopolítica no es solo un mapa o una estrategia distante, es la historia en movimiento de cómo la Tierra, sus recursos y sus fronteras configuran el poder global. Cada país, con su posición y recursos, tiene una historia que contar y un papel que jugar en ese juego planetario. Entender la geopolítica nos permite mirar más allá de las apariencias, entender por qué ciertos conflictos existen y cómo las decisiones que tomamos hoy moldearán nuestro mañana. Porque, al final, la geografía sigue siendo la base del poder, y conocerla es la clave para entender nuestro propio destino en este gran mapa global. Recuerda, en este mundo cambiante, quien entiende la Tierra, entiende también las fuerzas que mueven el mundo. Y tú, ahora, sabes que el mapa no solo muestra territorios, sino también las historias de poder que definen nuestro futuro. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos o dejarnos tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo de Punto Geopolítico.